El capítulo 16 del Evangelio de San Marcos dice o relata un asunto o un tema bastante particular, muy importante para la iglesia, como lo es, en realidad trata dos temas notables, uno siendo de ellos la resurrección de nuestro Señor y otro la comisión del Maestro para la iglesia, pero también la ascensión del Señor a los cielos. Y vamos a leer en esta mañana y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos hable. Dice la palabra desde el verso 1, lo vamos a leer, hermanos. No dejaron la olla de frijoles en el fuego, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer la palabra del Señor detenidamente. Así como dijo alguien, take it easy, cójalo suave. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Digan amén. Gloria sea el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la lectura bendita de tu palabra, Señor. Por este pueblo te agradezco porque están aquí, están despiertos y están atentos a tu palabra, Dios mío. Permite, buen Dios, que esta palabra llegue al corazón
de mis hermanos y aún al mío, Señor, aunque sea yo el portador del mensaje, habla otra vez a mi corazón. Señor amado, mientras es predicada tu palabra, que tu Espíritu Santo obre milagros, Señor, en medio nuestros. Sanidades, liberaciones sean ejecutadas por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra. Y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia, pero no siente la alabanza. Alabe al Señor, diga gloria a Dios, bendito para siempre. Y bien, tal vez usted sintió un poquito larga la lectura de la palabra, pero a veces un video en las redes sociales es más largo que lo que nos tomamos ahora para leer la Biblia. Y quisiera hablar en esta hora, ya pasado el mediodía, acerca de un tema maravilloso como lo es la resurrección de Cristo. No es un mensaje muy común en diciembre. No es un mensaje muy común en el año entero. Se busca, salvo cuando es Semana Zángana, ¿verdad? Semana Santa, como se le llama, que se predica un mensaje de resurrección. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz, hermano. Y Dios quiere que hoy nos recordemos de que nuestro Salvador está vivo. Diego, tu Salvador está vivo. Iglesia, su Salvador murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta tarde? ¿Verdad que no tenemos que esperarnos hasta marzo o abril para predicar de la resurrección de Cristo? Hoy es un día propicio para hablar de la resurrección del Señor. El tema de la resurrección es un tema importantísimo para la fe cristiana. Es un tema fundamental para el creyente evangélico. El tema de la resurrección viene a ser parte de la columna vertebral en el plan de salvación de Dios. No podríamos estar aquí nosotros esta mañana bendecidos, prosperados y en victoria si nuestro Salvador no hubiera resucitado. De nada serviría meter a 300 personas en un templo, a 1000 personas en un templo, a cantar alabanzas a uno que está muerto y enterrado allá frío, sus huesos ya casi hechos calcio. No tendría sentido que un predicador se pare aquí a perder el tiempo, a predicar por una hora un mensaje acerca de alguien que está muerto. Pero porque nuestro amado Señor y Salvador resucitó de los muertos, es que nuestra reunión en este lugar tiene sentido. Es por eso que nuestra predicación tiene sentido. Es por eso que la fe de nosotros tiene relevancia, iglesia amada, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Digan gloria a Dios. Mire qué linda la palabra del Señor. Y en la Biblia encontramos diferentes ocasiones donde hubo resucitación, donde hubo resurrección de los muertos. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos a personas que fallecieron y por el poder de Dios que estaba en uno de sus siervos, en un profeta, estos muertos volvieron a vivir. Y esto era solamente una pequeña postal. ¿Usted ha visto las postales esas tamaño pasaporte que uno se toma para el documento? Estos casos aislados de resurrección en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, son 3 casos que aparecen en donde alguien volvió a la vida. Esos eran como una pequeña postal de la foto tamaño cuerpo completo que iba a ser manifestada en la resurrección de Cristo, que es la resurrección de las resurrecciones. Aleluya.
Entonces vemos cómo en el primer libro de Reyes, capítulo 17, ahí el profeta Elías resucita al hijo de la viuda que lo hospedaba. Luego en el segundo libro de Reyes, ya en el capítulo 4, si no estoy mal, ahí aparece Eliseo y resucita al hijo de la tsunamita. Después, cuando este profeta muere y lo entierran, dice que cuando venían esas bandas armadas a invadir la tierra, unos iban a enterrar a un muerto, y cuando los vieron venir se asustaron y tiraron ahí el cadáver, y aterrizó sobre los huesos del profeta Eliseo. Y cuando tocaron aquellos huesos ungidos por el poder de Dios, el muerto dice que se levantó y salió corriendo. Aleluya. Hermano amado, si alguien en esta noche, en esta mañana vino a la iglesia sintiéndose como que no tiene vida, como que no tiene ese poder dentro de sí, déjeme decirle, aquí está el que le da vida a los muertos. Aquí está el que resucita todo en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es el Cordero de Dios. Y ahí vemos que ya el Señor nos daba una imagen de algo tan importante como lo es la resurrección de los muertos. Es tan importante porque el Señor, cuando creó al hombre, lo creó con la finalidad de que éste viviera para siempre, eternamente. No era el plan de Dios que el hombre muriera, pero ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a causa del pecado original, allá en el huerto, esa primera familia que Dios puso ahí, trajeron como consecuencia la muerte de todos, dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. ¿Cuántos han leído ese pasaje precioso? Que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces había un problema enorme. Es un problema que todos conocemos, que nos familiarizamos con él. Porque usted en algún momento ha perdido un familiar, un ser amado, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que usted conoce partió a la eternidad. Entonces, Dios, mirando la condición caída del hombre, a él, en su misericordia, porque él sabe todo, él organizó, él orquestó un plan desde antes de la fundación del mundo, en donde él, valga la redundancia, planeaba rescatar a la humanidad. Ese plan de Dios nace en la mente y en el corazón de Dios, y ese es el plan de salvación que ustedes y yo le presentamos a la persona inconversa allá afuera. A ustedes no lo presentan. Nadie lo presenta. Pues déjeme decirle que usted y yo estamos llamados a presentar con claridad, con excelencia al inconverso el plan de salvación de Dios, el cual nació primeramente en la mente y el corazón de Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, primeramente, ese plan de Dios nace en su pensar, en el deseo de Dios de que la humanidad no perezca, de que la humanidad no se pierda. Primeramente viene ese pensar a la mente de Dios, y Él organiza esto, y ese plan se compone de estos elementos. Dios lo pensó, luego Dios lo materializó en la persona de Cristo. Porque cuando aquellos pastores anunciaban allá aquella noche hermosa, os ha nacido en Belén este día un Salvador. Os ha nacido en Belén un Salvador. Ahí Dios materializó su plan en la persona de Cristo, su unigénito, su único hijo.
lo enviaba a la tierra en semejanza de carne. Dice Pablo en Romanos 4:25 que por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de debilidad de pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Ahí se materializó el plan de Dios para salvarlo a usted y salvarme a mí. Entonces Dios no solo lo pensó. Cuando usted piense hacer un bien, no se quede ahí nomás. Ejecute ese plan. Materialícelo, hermano. Porque Dios nos da el ejemplo. Él pensó en salvarnos, pero también dijo: ¿quién irá por nosotros? Y el amado Hijo de Dios tomó forma. Dice San Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Luego viene esa ejecución del plan de Dios. Esto fue un master plan. Esto era un plan maestro de Dios, en donde Dios va a tomar cada uno de sus pecados y de mis pecados y los va a poner sobre los lomos de su amado Hijo, y se los va a cargar encima y lo va a hacer que vaya por el camino de la vía dolorosa, cargando una cruz con una corona de espinas en su frente, azotado, escupido, con la barba arrancada. Amado hermano, ahí se va ejecutando el plan de Dios para salvar a la humanidad. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos se han parado a pensar en lo que costó la salvación suya? Yo no entiendo cómo es que a veces tomamos tan a la ligera la salvación de nuestra alma y andamos como que nada importa, amado hermano, con una indiferencia horrible por la vida. Y no valoramos el precio que fue pagado por nosotros. Ahí donde el Hijo de Dios fue cargado con los pecados de todo el mundo. Y hasta que llegó a aquel lugar, aquel monte, cuesta arriba, dejando un rastro de sangre tras sí, cargando esa cruz pesada. Y al llegar a aquel lugar, lo ponen ahí extendido sus brazos y lo atan de sus muñecas y lo clavan, pies y manos. Y estando ahí el Hijo de Dios, derramando su sangre por nosotros, ahí el plan maestro de Dios siendo ejecutado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos de esos sabemos aquí? ¿Cuántos ya creímos en el Hijo de Dios? ¿Cuántos ya le recibimos? ¿Cuántos vivimos bajo esa realidad de un Cristo vivo? ¿Cuántos aquí vivimos bajo la realidad y la expectativa de un rey vivo que viene pronto? Así debe vivir la iglesia de Jesucristo, bajo la realidad innegable e incambiable de un rey vivo, de un Cristo resucitado y de un rey que pronto aparecerá por el portal celestial para llevar a su amada a ese lugar de gloria. Aleluya. Y finalmente, después de esa muerte de nuestro amado allá en la cruz, es puesto en una tumba fría, así como aquellos ladrones. Pues yo no sé, la Biblia no dice que los hayan enterrado. A lo mejor fueron a parar allá al Gehenna, quemados. Pero el Hijo de Dios es puesto en un sepulcro. Él es puesto ahí porque Cristo murió 100%. Él no sufrió un ataque de catalepsia, dijeron los doctores hoy, donde el cuerpo se paraliza, no hay pulso, no hay circulación, no hay nada, pero la persona está consciente, puede ver, puede oír. No fue el caso de Cristo. Él verdaderamente murió. Él sufrió diferentes lesiones. En una de sus predicaciones, Billy Graham lo explica con un detalle maravilloso. Él sufrió contusión, laceración, penetración
todas las heridas contundentes que la medicina puede describir, las sufrió el Hijo de Dios. Así que Él muere y es puesto ahí en esa tumba. Y los discípulos fueron esparcidos. Cada quien se fue por su lado. Cada quien se fue a lo suyo, a huir, a esconderse, triste, llorando. Pero es natural que cuando un ser amado muere, lloremos. Y aquellos hombres, aquellas mujeres que seguían al Señor, estaban consternados, confundidos, estaban desesperanzados. Y pasa el primer día y el segundo día y no ocurre nada. Entonces aquellos religiosos de la época van donde Pilato y le dicen: este engañador, este mentiroso dijo cuando aún vivía que se iba a levantar de los muertos. Ahora pues aseguremos la tumba, no sea que vengan de noche sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan que de verdad resucitó. Y entonces este error final será peor que el primero. O sea, ya ahí reconocían que matar al Hijo de Dios había sido para ellos un error. Pero para nosotros no. La muerte de Cristo no fue un error, fue la ejecución de un plan bien elaborado, bien planeado por Dios y perfectamente ejecutado en la persona de Cristo. Y llega el tercer día y aquellas mujeres se levantan temprano. A ver, ¿cuántas mujeres aquí se levantan temprano? Qué poquitas, hermano. Y las demás no les da vergüenza. Hay que levantarse, hermanas, hay que orar, hay que buscar al Señor. Hay que hacerle el desayuno al marido que sale a trabajar, hay que hacer algo. Si no, dice gloria a Dios, dijo el pastor una vez, digan ay. Pero dice que estas mujeres se levantaron de mañana para ir al sepulcro. Ahora yo quiero que usted mire, póngase en el lugar de esas mujeres. ¿Qué hicieron esas mujeres cuando se levantaron y cuando fueron al sepulcro? Dice la escritura que compraron especias aromáticas. Fueron a comprar perfumes para ir a perfumar un muerto. Si alguien viene al culto a adorar a un Cristo muerto, quédese en su casa, no venga aquí, aquí no hay lugar para usted. Esas mujeres iban ahí en una sola lloradera, chillando iban y preguntándose quién nos va a mover la piedra. Y van ahí con sus perfumes, con sus especias, en su mente humana a perfumar un cadáver. Ya era el tercer día, al cuarto día dicen por ahí, llega el muerto. Entonces había que darse prisa a perfumar el cadáver del Señor para que no apestara. Porque se les había olvidado que Él había dicho que Él iba a resucitar de los muertos. Se les había olvidado que Él les había dicho que después de resucitado Él iba a ir y los iba a encontrar en cierto punto. Galilea me parece, ¿verdad? Betania iba a decir yo, mire hermano. Entonces ellas van en su dolor, en su tristeza, con perfumes, a rendirle servicio a un muerto, a darle servicio a uno que había muerto. Sí, él había muerto. Y no solo murió, sino que dice la escritura en Efesios que descendió a las partes más bajas de la tierra para después ascender por arriba de todos los cielos y llenar todo en todo. Bendito sea el Hijo de Dios. Dele gloria al Señor, pues. Dele un aplauso de gloria. Dele alabanza al Señor. Él está resucitado. Él está vivo. ¿Sabe por qué estoy yo aquí dando estos gritos? Porque yo me emociono de predicar a Cristo. ¿Por qué me emociona predicar a Cristo? Porque Él está vivo.
Si Él estuviera muerto, ya lo hubiéramos olvidado. Si Él no hubiera resucitado, amado hermano, van afuera nuestra predicación, van afuera nuestra fe, van a nuestra reunión, van a toda la hipocresía que se maneja a veces, van a toda esa variedad de cosas que se llevan a cabo en el culto, porque si Él estuviera muerto, no valdría la pena. Mas como Él resucitó, dice Pablo en Corintios 15, Él es hecho primicia de todos los que duermen. Oh, gloria a Dios. Amado hermano, ese familiar suyo va a resucitar un día. Amado hermano, si usted muere un día, usted va a ser levantado al sonar de la trompeta. A algunos no les gusta hablar de la muerte, pero tenemos que pasar o por la muerte, por la tumba o la trompeta. Predicamos que Cristo viene pronto, predicamos que esa trompeta ya va a sonar, que pronto nos vamos, que vamos a estar allá en el cielo con el Señor. Pero ¿y si nos sorprende la calaca antes de que suene la trompeta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tocó? Nos toca irnos por el proceso, por la, ¿cómo se llama ese efecto? Por la metamorfosis de la muerte para un día ser resucitados gloriosos. ¿Cuántos van a resucitar gloriosos? Y si Cristo viene antes, vamos a ser transformados a la imagen y a la semejanza de Él. Entonces, amada iglesia, llegamos al tema de la resurrección como el punto culminante, como la garantía de que el plan de Dios había sido ejecutado perfectamente y de que había sido completado. ¿Se recuerdan cuando Cristo está en la cruz y Él dice tetelestai? Y Él dice consumado es, no le falta, no le sobra, perfecto. La obra de Él en la cruz fue perfecta, ya estaba consumado. Ahí fueron perdonados nuestros pecados, ahí se quitó la culpa del medio. Ahí el diablo perdió el derecho que tenía sobre nosotros. Ahí se acabó la condenación. Ahí hubo un nuevo comenzar. Ahí tembló la tierra. Ahí se partió la historia en dos. Ahí cambió el calendario de los tiempos. Ahí la muerte perdió su poder sobre los hijos de Dios. No más Ishkamik para los que están en Cristo. Oh, gloria. Pero yo lo estoy preocupado porque yo miro que están como, no sé si están muy atentos o qué está pasando. Pero aquellas mujeres iban con su perfume, iban con sus especias, así como vienen las hermanas a veces al culto. Traen perfume y de buena marca. Cuando le pasan a uno a la par se siente el olor. Pero hay que traer perfume de adoración al Señor, hermana. Hermanos, los que les gusta echarse su buen perfume, traigan perfume de alabanza para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hay que traerle alabanza a Él. Hay que venir a ungirlo. Hay que venir a besarle los pies al Maestro, sabiendo que Él no está muerto, sino que está vivo. Ay, ¿quién nos va a quitar la piedra? Decía. Y ahí van, cuando llegan al lugar, se encuentran con que la piedra había sido removida del lugar. Y cuando se meten de curiosas en la tumba, miran a un varón, dice la palabra. El otro evangelista dice que era un ángel que descendió, removió la piedra del lugar. Dice que estaba vestido con una vestidura larga y blanca. Y les dijo: no tengan miedo, consiervas, no tengan miedo.
Ustedes vienen a buscar a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos vinieron a buscar a Jesús esta mañana? ¿Cuántos vinieron a buscar a Cristo esta mañana? Yo no puedo decir como el ángel, Él no está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. The Lord is here. Jesus is here. Para los que no hablan español. Y dice la escritura que el ángel les dice, no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Hermano, el Señor ha resucitado. El Señor está vivo y radiante. El Señor está sentado a la diestra de Dios. El Señor está ahí atento a la oración de sus hijos. El Señor está atento para interceder, para pelear por su pueblo. El Señor está vivo. El Señor está vivo. El Señor está vivo. Jesucristo está vivo. Un día mis allegados, mis más cercanos van a leer en una piedra ahí en algún campo: aquí yace el cuerpo de Raúl López, quien en vida fuera, dicen. Aclaro, si la trompeta no suena antes. Aquí yacen los restos mortales de Raúl López. Y le ponen a loving father and husband. Solo ellos saben si es verdad. Pero cuando alguien lea, dijo el doctor Dwight Moody, que en mi tumba dice aquí yace, no les crean, porque ese día voy a estar más vivo que nunca. ¡Aleluya! No hay muerte ni condenación para los que están en Cristo. Oh, porque la ley del Espíritu de Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación y no hay muerte eterna para los hijos de Dios. Dígame cómo no me voy a emocionar. Dígame cómo no emocionarse con esto, hermano. Hay gente que se complace en hablar de sus grandes líderes que fueron y que libertaron una nación, y los huesos están ahí en algún mausoleo o en un museo. Pero cuando usted va a Jerusalén y mira la tumba donde se cree que estuvo el Señor, dice: He is not here. Él no está aquí. Él está vivo. Ha resucitado. Ha resucitado, dice la palabra. Él no está ahí. Es la única tumba vacía. Es la única tumba que tiene relevancia a través de la historia. Es el único sepulcro que tiene valor verdadero para la humanidad. El mío a lo mejor ni lo conozcan cuando me muera, si me muero. Pero el de Cristo es conocido por árabes, es conocido por cristianos, es conocido por budistas, es visitado por ateos. No pueden ser indiferentes a la persona de Cristo, porque Él es diferente, Él es especial, Él es como ninguno. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está vivo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Déselo fuerte. Oh, gloria al Señor. Y el Señor se levanta. Y algo que me llama la atención en el relato sagrado es que aquellas mujeres salen corriendo entre espanto y urgencia de contarlo. Es que a las mujeres les gusta contar las noticias. Iban corriendo a contar, pero dice que iban temblando y iban espantadas. Y los hombres no se rían, porque en la Biblia los más chismosos fueron hombres. Cuando una noticia así gruesa tenía que llegar, los hombres eran encargados. Las mujeres son más rápidas, pero los hombres saben dar sus noticias también. En Guatemala había un noticiero cuando era niño, se llamaba Guatemala Flash. Y se oía en el sonido, así de rápido era la noticia. Pero ellas van y le cuentan a los que habían estado con el Señor, y no le creyeron. No les creyeron. ¿En qué cabeza cabe si nosotros lo vimos morir?
Nosotros lo vimos crucificado, lo vimos cuando expiró. Ya son 3 días y nosotros vimos cuando lo pusieron en la tumba. ¿Cuántos aquí verdaderamente creemos que el Señor resucitó? Porque hay cristianos que no creen que el Señor resucitó. Hay pastores que ya no creen que el Señor resucitó. Si alguien no cree que el Señor resucitó, vaya hacia otro lado, dedíquese a otra cosa. Usted no es apto para el reino. No tiene lugar con Cristo. El que no cree que Él murió, pero también resucitó, no tiene lugar con Él. No tiene lugar con Cristo. Es por eso que esta mañana es tan importante que nos llevemos en nuestro espíritu grabado ahí con cincel incandescente de hierro, de fuego del Espíritu Santo, bien grabadito en el corazón, en el espíritu, en nuestro hombre interior, que el Señor se levantó de los muertos. Que no le quepa duda, hermano, que no le quepa duda, visitante que está aquí en esta mañana. No le voy a decir amigo porque ni lo conozco. Y usted, si todavía no ha recibido a Cristo, está en enemistad con Él y está en enemistad conmigo. A veces se les dice los amigos que nos visitan. Esa clase de amigos son enemigos. Pero hoy el resucitado está aquí para darle vida, para traerlos a una comunión con el Padre, para que ya no estén de enemigos del Señor y para que si se mueren, llévense a Cristo y tengan vida eterna. Aleluya. Y se van a contarle a los otros y no les creen tampoco. Hasta que por último el Señor se les tiene que mostrar. Y se aparece ahí en medio. Dice que estaban con las puertas cerradas. Una partida de miedosos que habían ahí. Con las puertas cerradas con llave. Y un montón de viejas llorando. Y ahí estaban. Entonces el Señor, como ya no tenía un cuerpo que era limitado por las leyes físicas o humanas, sino que tenía un cuerpo glorificado, así como ese cuerpo que usted y yo vamos a tener un día, dice que atravesó las paredes, se metió sin abrir las puertas, sin abrir las ventanas y se les paró en medio, glorificado, vivito, con las señales en sus manos, con las señales en su costado. Todavía se podían ver esas marcas de los clavos, y viene y se para en medio y le dice paz. Iglesia, paz. Paz del Señor. No se atribule. Son tiempos difíciles, pero el Señor dice paz. Crean al Evangelio, crean a Jesucristo, crean hoy más que nunca que el Hijo de Dios no los va a abandonar, que el Hijo de Dios no los va a dejar, que el Hijo de Dios jamás abandonó a su pueblo. Paz. Y entonces les da una comisión y les dice: vayan. La resurrección no solamente es la garantía de nuestra salvación. Al morir en la cruz el Señor nos perdonó nuestros pecados, amén. Pero cuando resucitó nos entregó la garantía de ese perdón. Es un comprobante, dije en alguna ocasión, es el comprobante de pago de nuestra deuda que no podíamos pagar y que Cristo la pagó por nosotros. Su resurrección es trascendental, su resurrección es importante, su resurrección, amada iglesia, no puede ser ignorada, no puede ser tratada como un tema liviano o secundario, porque está incrustada en esa médula, en esa columna vertebral del plan de salvación de Dios. Si no hubiera resucitado nuestro Señor, repito, de nada serviría estar aquí a esta hora. Estaríamos muertos ya. Nos hubiera comido el diablo ya. Nos hubiera llevado al infierno ya. No valíamos nada nosotros, hermano. El pecado y el diablo hubieran hecho a micos y pericos con nosotros. Pero el Señor resucitó. El Señor se levantó y nos entregó esa garantía
comprobante de pago. Así que somos libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuántos libres sabemos aquí? Digan amén. Es el comprobante. La resurrección es la corona, vamos a decirlo. Es esa, como si se puede, ¿verdad?, usar la comparación, como esa cerecita sobre el pastel. Porque nuestro Señor es en sí la vida. Él no puede, amado hermano, ser contenido por una tumba fría o por la muerte. Él no podía ser derrotado. El diablo pensó que lo había derrotado. Alguien dijo en una ocasión que el momento en que Cristo fue crucificado fue el único momento en que no había un endemoniado sobre la tierra, porque todos los demonios estaban ahí en el Gólgota reunidos mirando el espectáculo, cantando ya los cantos de victoria, porque lo habían derrotado. Pero no fue así. Él no puede ser vencido por la muerte. Él se levantó y le pisó la cabeza a la muerte. Él se levantó y puso debajo de sus talones, debajo del calcañar, a la serpiente antigua. A ese que todavía anda moviendo la cola, quitando la paz, dividiendo, poniendo en pleito a los hermanos. A ese, pero ya el Señor lo tiene sujeto bajo la planta de sus pies. Y si usted está sujeto a Cristo, dice Santiago, resistan al diablo y él va a tener que huir de ustedes. No le den lugar al diablo en la casa. No le demos lugar al diablo en la casa, amado hermano. Resistámoslo. No, que hay veces cuando el cónyuge o los hijos hacen algo, rematamos con ellos. Ahí rematamos y nos desahogamos. Para donde miro veo sospechosos. No hay que darle lugar al diablo. Hay que resistirlo y él va a huir, porque está derrotado, está vencido. Sabe que le queda poco tiempo. Sabe que ya viene su hora en que va a ser amarrado por 1000 años y tirado ahí en un pozo. Le van a poner la tapa y un sello para que no salga a molestar. Esté quieto ahí, aparatito feo. Y cuando salga de ahí, para ser juzgado y lanzado en el lago de fuego. Ay, hermano, ¿o no nos vamos a gozar que la resurrección de Cristo nos trajo tantos beneficios a nosotros? La resurrección de Cristo nos trajo el beneficio de nuestra resurrección. Ya lo decía, usted va a resucitar, sus familiares van a resucitar en aquel día. Ah, claro, los que aceptaron a Cristo. Los que no van a esperar otro ratito hasta la segunda resurrección. Pero la resurrección de Cristo nos trajo ese beneficio de que un día, hermana, vamos a resucitar. Porque este tabernáculo hace 20 años no estaba así. Mire, hermano, yo me gozo mirando la cara de ustedes, de verdad. Porque algunos no aceptan que ya están viejos. Pero hay cosas que no podemos cambiar, hermanos. Es mejor sonreírle a la vida, aunque ya le falten los dientes. Dele gloria a Dios. La resurrección de Cristo nos garantiza la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? A ver, los que quieren vivir 150 años, pues, digan amén. Eso va a ser mejor que vivir 150 años todo jorobado, lleno de dolores, con osteoporosis, sin dientes, que le den atolito ahí para que coma. Eso no es vida, hermano. Voy a ver si de alguna manera los desanimo. Pero la resurrección del Señor nos garantiza
la eternidad con Él. Un día, cuando el amado Hijo de Dios descienda de los cielos y nos lleve y nos haga entrar en esas bodas, dice Pablo en Corintios que vamos a estar para siempre con el Señor. No va a haber separación entre Él y nosotros. Vuelta queda Él, vuelta quedamos nosotros. Si Él anda en un caballo blanco, ahí vamos a ir, aunque sea en un burrito nosotros, hermano, pero ahí vamos a andar con el Señor. Así que amárrese los pantalones, amárrese bien ese cinturón de la verdad y hable verdad y viva la verdad para que no se vaya a ir con los mentirosos. Y vivamos para el Señor. La resurrección de Cristo nos garantiza esa eternidad. La resurrección de Cristo trajo los beneficios también del ministerio de la iglesia. Porque cuando Él es resucitado viene y le da un mandamiento a los discípulos: vayan, prediquen. Hermanos, vamos, prediquemos. No les voy a decir vayan porque me dejo afuera. Vamos, prediquemos. ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos aman las almas? ¿Cuántos quieren anunciar a Cristo? ¿Y los demás? Y los demás un montón de haraganes. Pero pónganles el Titanic ahí, 4 horas se meten viendo tele, pero para testificar nada. Y Cristo dijo: vayan y prediquen el evangelio. No su sentimiento, no lo que ustedes piensan, mi palabra, el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Vayan y prediquen, anuncien que Cristo está vivo. ¿Cuántos vamos a ir? Gloria a Dios. No es difícil, menos imposible para el Señor salvar con pocos o con muchos. Así que con los que se levanten hoy aquí, el Señor hace proezas. Gedeón reunió 32,000 valientes allá, valientes decían. Y Dios los miró. Yo conozco tus obras, decía el Señor. Y andaban ahí con sus espadas, con sus armaduras, llevaban su equipo bélico. Y el Señor mirándolos, y le dice a Gedeón: son muchos. Diles que el que tenga miedo, que se dé la vuelta y se vaya para su casa a cuidar al niño. Y cuando Gedeón les dice así, más de 20,000 se dieron la vuelta y corrieron, como dijo, como alma que lleva el diablo. Y de ahí le dice el Señor: todavía hay mucho pueblo, llévalos a las aguas y te los voy a probar. Y de aquellas aguas salieron 300. Compare, 32,000 hombres y quedaron 300. Y con eso Dios trajo liberación. Aleluya. Pero para no salirnos del tema, el Señor, después de haber resucitado, hizo señales, les dio mandamientos, comisionó a la iglesia. Pero no solo los comisionó, sino que les dio la seguridad de su compañía, de su refuerzo, de su ayuda. Dice que les dijo: vayan y prediquen, vayan y prediquen. Y el que crea y sea bautizado, el que crea y fuere bautizado, será salvo. ¡Ja! ¿Cuántos ya creyeron aquí? ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Cuántos somos salvos? Aleluya. No por obras, ¿verdad? Es por gracia. Pero hay una obediencia que debemos ejecutar nosotros. Y entonces el Señor dice: vayan, prediquen. El que crea, el que sea bautizado, o el que crea y sea, van las dos, ese será salvo. Y luego agrega y les dice: y estas señales seguirán a los que creen.
Hermano amado, cuando usted y yo salimos a evangelizar, cuando usted y yo testificamos de Cristo, hay un poder incomparable que va detrás de nosotros. Hay un poder que va sobre la vida del creyente. Ay, Dios mío, durmiéndose están ustedes. Hay un poder del cielo que nos capacita, que nos lleva, que nos guarda, que nos usa para levantar al caído, para salvar al que está perdido, hermano amado. Hay un poder del cielo que está manifestado en la persona del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés para quedarse con la iglesia. Hay un poder con la iglesia, hermano. Métaselo en la cabeza, métaselo. Si no ha recibido nada de palabra, mire, metas esto en la cabeza. Usted y yo tenemos autoridad de Dios. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el mandamiento de Cristo y el respaldo de nuestro Señor. Oh, gloria al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si el diablo les tiene una trampa y les dan un pan envenenado por ahí, no se preocupe, porque no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces la resurrección de Cristo nos garantiza todas estas cosas. Son beneficios que Él nos dio a nosotros para que los usemos para gloria de su nombre. Todo esto estaba metido dentro del retrato completo del plan de salvación de Dios. Usted no puede sacar ni la profecía de Isaías de que la Virgen iba a concebir, ni puede sacar el anuncio de los ángeles a los pastores que el Hijo de Dios había nacido. Oyendo un poco antes, 9 meses atrás, el anuncio del ángel a María. Usted no lo puede sacar de la ecuación. Y no se puede sacar el hecho de que él, siendo como de 30 años, empezó un ministerio público y que fue crucificado más o menos 3 años después. Y no podemos sacar de la ecuación que él resucitó, que él se levantó. Póngase de pie, iglesia amada. Pónganse de pie y medite por un momento en que si hoy vamos a tomar la cena del Señor, no es porque Él murió solamente, es que se levantó con poder. Es que Él resucitó, hermanos. Él está vivo. Ese evento de la resurrección, según San Juan 14:19, nos garantiza que nosotros vamos a vivir porque Él está vivo. Él le dijo a los discípulos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Iglesia, usted y yo vamos a ver al Señor. Y les dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. ¿Alguien puede alabar al Señor? Porque yo vivo, ustedes van a vivir. Aleluya. Cierren sus ojitos un momento.